Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Estamos justamente en la diplomatura en asistencia sanitaria en emergencias y rescate. Hoy estamos trabajando con el módulo número 3, que es el módulo de catástrofes y rescate, catástrofes naturales y rescate. Es un módulo sumamente dinámico en el cual vamos a estar de alguna forma trabajando intensamente. Bien, antes de la salida a terreno, que tendremos próximamente, tenemos que desarrollar un poquito algunos temas. Recién estuvimos viendo todo lo que era las fases de la catástrofe, vimos también todo lo que era el sistema de comando de incidentes y ahora vamos a desarrollar de alguna forma todo lo que es justamente el triage. El triage es muy sencillo. Nosotros de alguna forma tenemos que entender que el triage es una selección que nosotros empezaremos a hacer en determinados momentos, ¿no? Como recién habíamos dicho en la clase anterior, también el triage surge de la década del 70, allá por el 1970, bueno, en alguna parte de la década del 70, donde se empiezan a trabajar justamente todas estas complejidades. Necesitamos algo que nos ordenara, empezábamos a tener todas estas cuestiones de víctimas en masa y demás, ¿no? Y de alguna forma, sí, a ver, si bien es cierto que ya, por ejemplo, en las guerras napoleónicas se hacía algún tipo de triage, ahora directamente en la época del 70 probablemente se empieza a usar ya y queda incorporado en todo lo que es la atención prehospitalaria. Esto de alguna forma nos permite tener en cuenta que ante la envergadura de determinados niveles de un accidente o de un incidente, probablemente tengamos que elegir según los recursos que tengamos para poder optimizar a quién atendemos primero o quiénes son las personas que tienen mayores posibilidades de sobrevida, por un lado, o tal vez la posibilidad de una rápida evacuación, ¿no? Entonces, a tener en cuenta justamente con respecto a eso, con respecto al triage, esta selección que nosotros iremos haciendo. A ver. Con esto de hablar todos el mismo idioma, utilizar los mismos protocolos, la posibilidad de trabajar justamente con víctimas múltiples, tratando de optimizar también la comunicación interna que se produce en el momento de una emergencia. Esto probablemente que no tengamos siempre los recursos adecuados en el lugar, nos hacen organizarnos justamente en el lugar del incidente para tratar de garantizar una atención de salud o una atención al momento de la evacuación para la mayor cantidad de gente que nosotros tengamos en esta situación, ¿no? Esta situación de alguna forma nos hace tomar con relevancia, con importancia, qué importante y bien utilizada que es la herramienta del triage, porque al ser optimizado esto y ver qué recursos tenemos, qué tiempo y quiénes tienen mayor posibilidad de sobrevida, nos permite también justamente minimizar los riesgos y los factores y también bajar los niveles de defunción por una de esas, una falta de atención o una mala atención en el lugar de la emergencia, ¿sí? A ver, tomemos el triage como una selección, significa elegir, significa clasificar, significa tal vez que esta clasificación de víctimas múltiples nos permite justamente ver cuáles son los recursos que tenemos y poder utilizarlos a conciencia para hacer una rápida y una pronta respuesta con respecto a estas situaciones de catástrofe que se pueden presentar de alguna forma. Entonces dijimos o definimos al triage como esta situación donde nosotros tenemos que elegir, clasificar o seleccionar. Y fíjense que, a ver, qué cosa que tal vez no nos damos cuenta, nosotros desde el primer momento, del primer momento del día, ya estamos clasificando, ya estamos eligiendo o seleccionando qué tipo de transporte vamos a hacer, qué tipo de protocolos vamos a utilizar y demás. Ahora, la clasificación tal vez se complica un poquito más porque este tipo de clasificación, el triage, lo vamos a hacer sobre personas y también lo vamos a hacer sobre posibilidad de evacuación, tal vez priorizando los que tienen mayor capacidad de sobrevivir, los que tienen mayor capacidad de quedar vivos, ¿no? Entonces, fíjense que recién cuando hablábamos del sistema de comando de incidente, hablábamos de distintas zonas, una zona de impacto o una zona roja donde se podía estar trabajando.
Hablábamos también de todo lo que era la zona naranja o la zona amarilla, donde se iba a poner justamente el puesto base, donde se iban a acumular todas las víctimas para poder atenderlas, el área de concentración de víctimas. Ahí se iba a hacer justamente operativa la parte de esta herramienta que se llama triage, esta selección, esta clasificación de pacientes. Y bueno, iremos viendo algunos métodos también que han servido para todo lo que es hacer una clasificación rápida, ¿no? Pero fíjense también que en el lugar donde está la parte del sistema de comando, el comando base, es un área que está muy cerca a la zona roja, es un área que es totalmente operativa, donde también vamos a tener un punto de encuentro, donde vamos a poner todos los dispositivos que estén a la presto y que sean necesarios, y luego también tendremos la zona verde, donde trabajaremos con el estacionamiento de la logística, las ambulancias, la zona protegida por la parte de policía, que nos permitirá justamente trabajar más tranquilos o de una forma más ordenada en las otras dos zonas, ¿no? Entonces, justamente esta planimetría nos permite saber que vamos a tener una vinculación entre lo que es la zona roja con la zona naranja y a su vez una vía de escape y una rápida salida o un corredor sanitario entre todo lo que es la zona amarilla, verde y el resto de la población o el resto del lugar donde nosotros tengamos esta situación de emergencia, ¿no? Bien, eso, si no, mañana lo vamos a ver en la parte práctica también, pero es importante que ustedes puedan identificar que en la zona roja solo entra personal de rescate, en la zona amarilla entra todo lo que es la logística, entra todo lo que es el sistema de comando de incidentes, la ayuda, la posibilidad de atención, y luego se van pidiendo los recursos que están faltando a la zona verde, etcétera, etcétera, ¿sí? De alguna forma, vamos a ver que vamos a estar trabajando con la posibilidad de atender a mayor cantidad de víctimas y que esa atención sea una atención de calidad, una atención donde realmente podamos ver que esos recursos están funcionando y que de alguna forma son efectivos para poder controlar esta situación de catástrofe, ¿sí? A ver, también seamos conscientes de que vamos a tener una serie de recursos limitados en las cuales vamos a tener que hacer una buena distribución y vamos a tener que optimizarlos. Eso nos va a permitir también tener un mejor tiempo de respuesta en todo lo que es esta selección, en todo lo que es este elegir o clasificar que utilizaremos como herramienta en el triage. En primera medida, vamos a entender que probablemente encontremos víctimas con capacidades de sobrevivir. Entonces vamos a apuntar a ella. En segundo lugar, vamos a tratar de priorizar todo lo que es el transporte correspondiente y el tratamiento efectivo de esas víctimas, ¿no? Entonces, esas serían en un principio unas premisas o unos pilares fundamentales en lo que es la herramienta del triage. Poder trabajar justamente con víctimas con capacidad de sobrevida y priorizar un transporte y un tratamiento adecuado con los recursos que nosotros vamos a tener por acá. Bien, decimos entonces que la palabra triage viene justamente de los vocablos francés, triage, y es todo esto de la selección, elegir o clasificar justamente el tratar de atender a las víctimas, ¿no? Con esto que les decía recién, que desde la época napoleónica, fíjense que los soldados no tengan capacidad de recuperarse, deben dejarse en el frente de batalla. Esto era dicho justamente por Napoleón. Bueno, Dominique Larrey, de alguna forma, como para ver la parte histórica, empieza a entender que se desperdiciaba mucha gente y que la gente era necesaria y era necesario y muy efectivo tratar de recuperarlos para seguir batallando o para seguir participando de estas grandes guerras que se estaban dando, ¿no? Entonces empezó a pensar de alguna forma cómo podíamos idear esto de poder recuperar rápidamente a la gente y, a ver, darle justamente a estas víctimas con capacidad de sobrevida una posibilidad rápida de atención y tratar de priorizar justamente su transporte y su tratamiento. Por eso es que de alguna forma trata de funcionalizar unas carretillas, luego hace unos carretones
tirados por caballos que harían las veces de unidad de rescate o unidad de evacuación justamente, ¿sí? Esto de alguna forma favorecía que estos soldados fueran recuperados con un tiempo un poco más rápido. Muchas veces en los campos de guerra los soldados pasaban días sin ser atendidos. Bueno, estos tiempos se fueron bajando, se fueron optimizando estos recursos justamente para poder trabajar con esto, ¿no? Bien. Y vamos a ver un poco en la parte histórica todo lo que es el desarrollo de lo que fueron las primeras ambulancias, desde estas carretillas que luego se convierten en carretones. Algunas se hicieron algunas intervenciones justamente con globos aerostáticos. Eso también dificultaba el fácil desplazamiento, pero también nos daba la posibilidad de tener un rápido acceso a distintas situaciones geográficas, ¿no? A estas unidades luego se le fueron poniendo motor y hoy por hoy contamos con lo que son las unidades específicas de los servicios de emergencias médicos, que algunos participan de rescate, otras son unidades de alta complejidad, algunos son casi hospitales móviles que tienen la posibilidad de hacer transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. Con todo esto de la guerra, siempre nosotros decimos que en la parte del prehospital es fundamental porque de alguna forma incluyen o adquieren una serie de predisposiciones o de ejercitaciones que nos permiten incorporar ya sea cuestiones científicas o cuestiones logísticas. En este caso, se fueron incorporando luego los hospitales de campaña, los MASH, que justamente eran hospitales modulares que se podían armar en una zona muy cercana justamente a los lugares de batalla y esto también se llevó luego a los lugares de conflicto o situaciones antrópicas o catástrofes totalmente naturales, ¿sí? Bien, la hora de evacuación o de donde estas personas que habían sufrido algún tipo de incidentes, fíjense que de alguna forma se achicaban muchísimo y ya estando muy cercanos al lugar del evento, ya estas personas podían tener una atención un poco más rápida. Siempre en el triage haciendo hincapié en estos pilares fundamentales que habíamos dicho, de tratar de darle capacidad de sobrevida a las personas que lo que puedan tener esa capacidad de sobrevida, ¿sí? Una posibilidad de evacuación rápida, priorizar transporte y tratamiento justamente para poder atender rápidamente a estas personas. Bien, claro que estas situaciones no se utilizan solo en situaciones de riesgo, de catástrofes naturales o situaciones donde tenemos estas conmociones o estas cuestiones que nos cuesta manejar un poco todo lo que es la naturaleza, ¿no? Vamos a encontrar también que hay situaciones o condiciones especiales, por ejemplo, todo lo que era la parte de materiales peligrosos o el trabajo con armamento pesado, con bombas, con munición donde estas víctimas de alguna forma podían justamente ser rápidamente atendidas. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla es una tarjeta de triage donde vamos a observar que tiene información de ambos lados. Nosotros al triage lo vamos a clasificar justamente en 4/5 colores. Vamos a clasificarlo en verde, amarillo, rojo, negro y también en algunos casos, no todas las tarjetas lo trabajan, vamos a trabajar con los blancos que van a ser los críticos irrecuperables. El negro hace referencia, el color negro hace referencia a las personas que han fallecido. El color rojo hace referencia a las personas que tienen urgencia y necesitan rapidez para ser evacuadas o atendidas. Y los amarillos son aquellas personas que tienen algún tipo de urgencia, tienen alguna injuria que pueden esperar algún tiempo, pero que en algún momento también tienen que ser atendidos. Probablemente no haya un riesgo de vida inmediato, pero sí estar atentos, ¿no? Y los verdes son las personas que no tienen una injuria o no tienen una mayor injuria, que pueden caminar, pueden moverse. Probablemente estas personas puedan colaborar con nosotros. Fíjense que la tarjeta de triage tiene una numeración que la tenemos en tres partes. La tarjeta se queda
completa con el paciente, se va sacando el troquel según el color que nosotros tengamos. Si el paciente se encuentra en un color amarillo, nosotros vamos a sacar el verde, significa que desde el amarillo para arriba es lo que nosotros vamos a leer en la tarjeta de triage. Uno de los números lo va a tener el jefe de operaciones, que es la persona que está haciendo el triage, y la otra va a partir directamente al hospital para tener referencia de las personas que son trasladadas en este triage, ¿sí? Bien, entonces, el triage es el único enfoque que puede proporcionar un beneficio máximo al mayor número posible de lesionados en una situación de desastres. Y es importante saber que es una herramienta rápida y eficaz, que es fácil de utilizar y que realmente proporciona la posibilidad de una mayor atención a mayor cantidad de gente. Habíamos dicho entonces que el triage era necesitar la posibilidad de seleccionar rápidamente o de tipificar a esa persona en un determinado color de acuerdo a su gravedad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer rápidamente es un etiquetaje o diagnóstico, tipificar, seleccionar, elegir. Luego haremos una estabilización, tratar y una evacuación y trasladar. Esto nos permite, por ejemplo, que en una situación de víctimas múltiples vamos a encontrar que un periodo en muy poco tiempo podemos evacuar, por ejemplo, un máximo de 30 personas que se encuentran en situación verde, las podemos sacar rápido. Luego haremos importancia en 3 personas que se encuentran complicadas y en una persona que necesita atención, pero no tan rápido, ¿no? Y si encontramos algunos métodos para poder hacer justamente este triage, en el cual de alguna forma nos permite justamente volver a tipificar, volver a seleccionar, volver a elegir qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Eso lo vamos a ir viendo un poquito el paso a paso, ¿no? Con respecto al código o el color rojo, cuando nosotros en el triage tenemos una persona con la tarjeta o la clasificación de rojo, estamos hablando de un paciente que es grave, que es un paciente crítico con la posibilidad de ser recuperado, que necesita justamente atención urgente en el centro hospitalario. Los rojos van a tener la prioridad de atención y en un segundo, en un tercer triage, van a tener la posibilidad de prioridad de traslado justamente por lo crítico de su estado. Cuando hablamos de los amarillos o las personas que han sido clasificadas dentro de un triage con color amarillo, estamos hablando de aquellas personas que tienen alguna situación de urgencia, moderados, que pueden estar tranquilamente en todo lo que es la escena entre 45 a 60 minutos sin tener ningún tipo de riesgo y no hay una complicación inminente o un riesgo de vida inminente, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que los amarillos probablemente sean las personas, en segundo lugar, con posibilidad de ser atendidas o con prioridad de atención en segundo lugar. Bien. Con los verdes es mucho más fácil porque probablemente estas personas no necesitan ya mismo una atención. Probablemente estas personas puedan ser colaborativas, entonces son aquellas personas que van a tener, que están bien o que tienen lesiones que no sean invalidantes y que de alguna forma también pueden poner a disposición la capacidad de ayuda, ¿no? El verde no hay ningún apuro para atenderlo. Luego, también en el segundo triage, veremos que el verde no tiene una necesidad de traslado o de evacuación rápida. Entonces, seguramente o lo hace por su propio medio o son los últimos en trasladarse. Bien, con respecto a la tipificación que nosotros podemos encontrar en el sistema de triage con las personas que han sido seleccionadas con el color negro, significa que estas personas han fallecido, que no vale la pena demorarnos en acomodarlos porque necesitamos darle mayor atención y mayor rapidez a las personas que están en rojo. Estas personas probablemente en algún momento sean derivados a la morgue, pero no va a ser la prioridad ni de atención ni de evacuación, ¿sí? Y si en el momento adecuado
vamos a tratar de poner a las personas tipificadas con el color negro justamente lejos del color rojo y amarillo para no generar una confusión y no tener una pérdida de tiempo. Nosotros también vamos a empezar a trabajar con un sistema de banderines con estos colores y vamos a trabajar con plásticos que se ponen en el piso, justamente determinando cada una de las áreas de trabajo según la tipificación del triage que nosotros hagamos. Verde, amarillo, rojo, negro. Y con respecto a los blancos, si nosotros volvemos a la parte de la tarjetita de triage, vamos a ver que una vez que sacamos el color negro, nos queda todo en blanco, ¿sí? Estas son cuestiones operativas, no se preocupen, ya las vamos a aprender. Cuando hablamos de la tipificación o de la calificación en triage de los pacientes en blanco, estamos hablando de personas críticas no recuperables. Son personas que realmente su estado es muy crítico, que en este momento no podemos atenderlo porque tal vez no tengamos los recursos, tienen muy poca chance de sobrevida, muy mal pronóstico, sus lesiones son catastróficas, son gravísimas. Por ejemplo, todo lo que es la fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, ¿sí? Y recién pueden ser atendidos las personas tipificadas en el color blanco, luego de que se hayan atendido absolutamente a todos los color rojo y a todos los color amarillos. Si queda tiempo y si quedan recursos, nos dedicaremos a los blancos, que son críticos no recuperables, ¿sí? Pero tengan en cuenta que probablemente esas personas ya hayan fallecido después de la tipificación o, bueno, nada, tengan muy pocas probabilidades de sobrevivir. Nosotros vamos a estar trabajando con distintos métodos de triage. Podemos hablar de lo que es el método START, el START modificado, el SHORT o el JUMP START, con todo lo que es la clasificación de triage para los niños. Pero nosotros rápidamente, para que ustedes tengan en cuenta, en el método START, lo que nosotros vamos a buscar rápidamente y como primera medida es si la persona respira o no respira, si la persona tiene pulso o si tiene un nivel de conciencia medianamente adecuado para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Entonces, haciendo referencia a todo lo que es el START, vamos a trabajar justamente con cuatro modos operandi para poder trabajar de alguna forma y tener claro esto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es separar los pacientes que caminan de los que no caminan. Entonces, hagamos de cuenta que se ha dado vuelta un colectivo. Nosotros ya estamos ingresando al colectivo, ya estamos trabajando ahí. Las personas que puedan salir por su propio medio o que no estén gravemente heridas, por favor salgan. La persona que pueda ayudar, llévese a otra persona, ayude a otra persona. Esos son los verdes que van a estar trabajando, ¿sí? Si esa persona camina, la tipificamos en verde, su clasificación va a ser en un triage verde. Las personas que no caminan empezaremos a evaluar ahora y reevaluar constantemente a ver en qué punto lo podemos tipificar. A ver, vamos a evaluar la respiración, como dijimos. Si no respira, vamos a hacer rápidamente la maniobra de frente mentón. Fíjense que esto es muy rápido, es una secuencia muy dinámica. La maniobra de frente mentón es la que nosotros hacemos justamente para garantizar la apertura de vías aéreas cuando estamos por empezar a hacer, por ejemplo, la maniobra de RCP, ¿sí? No respira, hacemos la maniobra de frente mentón, sigue sin respirar, lo vamos a tipificar justamente como color blanco. El triage de esa persona va a ser blanco. Ahora, dentro de la evaluación de la respiración, si esta persona se encuentra que respira después de hacer la maniobra de frente mentón, la vamos a tipificar justamente como un color rojo, donde vamos a ver que probablemente tenga una frecuencia respiratoria sumamente baja o probablemente mayor de 30 respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces, como sus signos vitales están desfasados, los tipificamos en color rojo. La prioridad de atención es alta. Es un paciente que está crítico, pero tiene la posibilidad de recuperarse. Luego, en tercer momento, vamos a ver todo lo que es el pulso y rápidamente el pulso radial. Justamente, si está ausente, lo vamos a catalogar como negro. Ni siquiera vamos a perder tiempo en hacer la maniobra de RCP. Persona que no respire, que no tiene pulso, lo tipificamos en color negro, ¿sí? Ahora, si su pulso radial es muy lento o muy bajo,
lo vamos a tipificar justamente en rojo y ni hablar si ese pulso supera las 100 pulsaciones por minuto. Entonces, esos factores a tener en cuenta, por favor, para que no nos olvidemos. Luego, por ejemplo, cuando hablábamos, recuerden que para el start era muy importante, respira, pulso y justamente un nivel de conciencia. En cuarto lugar, vamos a hablar justamente cuál es el nivel de conciencia de esta persona, ¿no? La persona no responde órdenes, pero vemos que tiene signos vitales, se encuentra tipificada o catalogada como un color rojo. Y si la persona tiene un nivel de conciencia donde sí responde y tiene signos vitales, vamos a catalogarlo justamente en un color amarillo, ¿sí? Bien. A ver, de alguna forma también tenemos que tener en cuenta que esto es muy rápido, muy dinámico y tenemos que entrenarnos, porque también la valoración puede ser subjetiva, ¿no? Por eso también es muy importante entrenarnos en la práctica y saber que en el método STAR vamos a ver respira, no respira, el pulso y el nivel de conciencia. Y en cada uno de ellos iremos avanzando de acuerdo a si se encuentra con respiración, sin respiración, con pulso, sin pulso o su nivel de conciencia no es el adecuado. Otro de los métodos que nosotros vamos a estar trabajando justamente se llama el short. El short es un sistema de triage también bastante rápido, donde vamos a tratar de determinar rápidamente si la persona puede caminar, lo tipificamos como color verde. Si la persona habla sin dificultad y obedece órdenes, fíjense que estamos hablando de alguna forma del nivel de conciencia. Si hace esas dos situaciones, hablar sin dificultad y obedecer órdenes sencillas, los vamos a tipificar en un color amarillo. Respira y tiene signos de circulación. Si tiene, vamos a tipificarlo en un color rojo. Ahora, si no tiene signos de circulación y no está respirando, claramente lo vamos a clasificar en un color negro. Entonces, fíjense cómo de alguna forma esto nos permite hacer una rápida revisión de todo la cantidad de víctimas múltiples que nosotros tengamos en un evento, ¿no? Y luego, bueno, después lo pueden ver, por ejemplo, el método para niños, lo podemos desarrollar después para que ustedes también lo tengan en cuenta y demás. Distintos tipos de tarjetas de triage que nosotros vamos a encontrar. Y fíjense que probablemente no todas sean iguales, pero sean parecidas, porque algunas van a hacer referencia a un primer triage que se hace en el área de rescate para ver cuál de estas personas tiene prioridad de atención. Luego se hará un segundo triage en todo lo que es el puesto de avanzada médica, donde se va a volver a determinar la gravedad de este paciente, ¿sí? Y luego un tercer triage probablemente en el lugar de la evacuación para ver si esa persona que tiene alta prioridad en su traslado es evacuada en ambulancia o es evacuada tal vez en un helicóptero. Entonces, esto que nosotros logramos ver en pantalla es lo que nosotros habíamos dicho, que en esta clasificación, en este elegir, en este seleccionar, vamos a poner tres áreas, la verde, la amarilla, la roja, donde vamos a tener la prioridad de los pacientes. El área negra va a estar lejos de los pacientes que sean clasificados en rojo y en amarillo. Y tengan en cuenta que este equipo que nosotros vamos a ver lo tienen todos los operadores que están participando de la clasificación de víctimas múltiples. La clasificación la hacen dos, tres personas, es algo muy rápido. Todo el resto del personal es operativo. Vamos a tener banderas que nos van a indicar dónde están esos cuadrados o dónde están esas zonas para que nosotros podamos llevar a cada uno de los pacientes. Estos plásticos que nosotros vemos que son zonas clasificadas es lo que nosotros vamos a adquirir y vamos a tener también para la próxima clase para que podamos trabajar de alguna forma con todo lo que es el método, los distintos métodos de triage y selección de pacientes. Esto puede ser a través de banderas, puede ser a través de cartelería. Esto generalmente lo llevan ambulancias de alta respuesta o los equipos de bombero. Generalmente muchos de nosotros ya tenemos los equipos de triage porque somos los que tenemos designadas esa función y somos generalmente los primeros en llegar a determinadas situaciones médicas. ¿Sí? Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla.
Como habíamos dicho recién, el triage es una herramienta que es sumamente fácil de utilizar, es una herramienta que es sumamente dinámica y es una herramienta muy completa que también facilita todo el desempeño y el desarrollo que va a tener el personal de rescate en las distintas situaciones de emergencia, ¿sí? Por eso también un poco la idea es generar una conciencia y que todos de alguna forma podamos estar operativos sabiendo utilizar y tener un excelente criterio en todo lo que es la tipificación o en esta selección, elegir o clasificar a las víctimas en cuanto a prioridad de atención o en cuanto a prioridad de traslado, según el tipo de triage y el lugar donde estemos realizando el triage.